Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días. Buenos días, profesor, si se le escucha. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días con todos, chicos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, mi nombre, profesor Luis Vance, del curso de física, ¿ya? Eh, Acabo de compartir la diapositiva. ¿Me confirma si lo puede visualizar? Sí se ve, profesor. Listo, muy bien, gracias. Muy bien, chicos. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? A ver, hoy día vamos a tocar tres temas, ¿no? Tres, cuatro temas. Vamos a hablar acerca de lo que son cantidades físicas, vectores, un poco de cinemática, MRU, MRV y movimiento vertical de caída libre, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con la clase, ¿no? Vamos a empezar la clase. Cuando nosotros hablamos de cantidades físicas, ¿no? Las cantidades físicas también se le llama magnitudes físicas, ¿no? Ustedes lo conocen tal vez como magnitudes, ¿no? Queremos de repente saber las dimensiones de una puerta, ¿no? El largo, el ancho. Utilizamos tal vez una regla o un metro, ¿no? Entonces, eh, utilizamos la regla para medir la longitud de dicha puerta, ¿no? Saber cuánto es el largo, cuánto es el ancho. Entonces, la longitud es una cantidad física. De repente también queremos saber nuestra masa, ¿no? Nos subimos a una balanza, la balanza digamos que marque 60 kilogramos, ¿no? Estamos midiendo nuestra masa, la cantidad de materia que nosotros poseemos. O también medimos nuestro tiempo, ¿no? El tiempo que dura nuestra clase, ¿no? Entonces, el tiempo, la masa, también son magnitudes o cantidades físicas, porque nosotros lo podemos medir, ¿no? Y para ello hay instrumentos de medición. En este caso, eh, la masa lo medimos mediante la balanza, el tiempo lo medimos utilizando un reloj. La física en sí es una ciencia natural que se basa en medidas, ¿no? Entonces, el curso de física nosotros siempre vamos a medir algo, ¿no? De repente medimos la distancia que se desplaza un cuerpo, el tiempo que tarda un cuerpo de ir desde un punto hacia otro, ¿no? Podemos medir la temperatura a la cual nos encontramos. Entonces, por ser una ciencia natural, la física se basa en medidas, ¿no? Porque siempre vamos a estar midiendo algo. Un principio físico, en este caso, es una proposición que indica una propiedad general de un fenómeno natural. Ahora, la física en sí está basada en ecuaciones, ¿no? Y esas ecuaciones tienen que ver, en este caso, con la matemática. O sea, la física y la matemática van de la mano. Cuando nosotros hablamos de medir, ¿no? Cuando se habla de medir, medir es comparar una magnitud con otra, ¿no? Teniendo como base, en este caso, dicha otra magnitud. La medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a una propiedad física y como resultado de compararlo con otra similar, tomado como referencia, ¿no? A ello se le llama, en este caso, cantidad física, ¿no? O sea, toda cantidad física o toda magnitud física es medible, lo podemos medir. Entonces, acá puedes observar que la propiedad física se relaciona con lo que es una cantidad física, ¿no? El tamaño, si yo quiero saber el tamaño de repente de una persona, ¿no? Lo relaciono o utilizo
una longitud, ¿no? Se relaciona con la longitud. Lo mismo que la inercia, ¿no? Que se relaciona con la masa. Quiere decir que un cuerpo presenta mayor inercia mientras su masa sea mayor, ¿no? Menor inercia mientras la masa sea menor. La vibración que tiene que ver con el tiempo. Ahora, en el sistema internacional existen 7 magnitudes físicas fundamentales. Ahí puedes observar la longitud, cuya unidad en este caso viene a ser el metro, ¿no? La longitud cuya unidad es el metro. Símbolo M. Tenemos en este caso la masa, que se mide en kilogramo, símbolo kg. El tiempo lo medimos en segundos, ¿no? Su símbolo S. La intensidad de corriente se mide en amper, su símbolo es la letra A mayúscula. La temperatura se mide en Kelvin. Ojo que en el sistema internacional la unidad de la temperatura es el Kelvin. También hay otro tipo de unidad, que en este caso viene a ser el grado Celsius y el grado Fahrenheit, pero en el sistema internacional la temperatura se mide en Kelvin. La cantidad de sustancia, su unidad es el mol, símbolo mol, intensidad luminosa, candela, CD. Entonces, ahí puedes observar las 7 magnitudes físicas fundamentales, acompañados, por supuesto, de sus unidades y a la vez del símbolo. Pero también acá, cada magnitud física o cantidad física presenta una dimensión o una ecuación dimensional. Para la longitud, L, su dimensión; para la masa, M mayúscula; para el tiempo, T mayúscula. O sea, tú te puedes dar cuenta que para esas 3 magnitudes, su dimensión son las primeras letras con la cual empieza, ¿no? Longitud L, masa M, tiempo T. La intensidad de corriente, ¿no? Viene a ser I, temperatura, teta, cantidad de sustancia N, intensidad luminosa, J. Entonces, esas 7 magnitudes físicas fundamentales son importantes porque a partir de ellas se derivan las siguientes magnitudes, su mismo nombre lo dicen, llamadas magnitudes derivadas. Ahora, en las fundamentales son 7. En las magnitudes derivadas no hay una cantidad exacta, ¿no? Pero sí, lo más importante es lo que estás observando ahí en pantalla. Ahora, eh, en física siempre nosotros vamos a trabajar con ecuaciones, ¿no? Decimos que la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Se define como el trabajo, como la fuerza, la magnitud multiplicado por la distancia. Yo puedo definir la ecuación de posición para una partícula. Posición final es igual a posición inicial, más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todas ellas son ecuaciones. Entonces, ¿cómo saber si realmente esas ecuaciones están correctamente enunciadas? Para eso se utiliza el análisis dimensional, ¿ya? Para eso utilizamos el análisis dimensional, procedimiento que permite comprobar si una ecuación física es dimensionalmente homogénea. Ahora, una ecuación dimensional, ¿no? Es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación, ¿no? Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Entonces, una ecuación dimensional tiene esa forma, ¿no? Ahí puedes observar una X, un corchete, L a la exponente A, M al exponente B y T al exponente C. Entonces, ahí esos exponentes, ¿no? Son números enteros o pueden ser fracciones. Pero ten presente que lo que está dentro de corchetes, en este caso, se lee dimensión de X, ¿no?
y solito solamente sería dimensión, ¿ya? Entonces, ten presente ello, ¿ya? Ahora, así como en el álgebra, cuando tú tienes de repente a más b todo elevado al cuadrado es igual a cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado, ¿no? Así como en el álgebra existen las propiedades, entonces también en el análisis dimensional hay propiedades, ¿no? De las ecuaciones dimensionales. Entonces, uno de ellos, en este caso, es que todo número, función trigonométrica, logaritmo, ¿no? Es adimensional y se le representa con la unidad. ¿Qué quiere decir? Digamos que tenemos el número 56. Si yo le tomo la dimensión, por ser un número, ese es 1. Si tengo de repente seno de 37 grados, le tomo la dimensión, es adimensional, vale 1. De repente, logaritmo de 100, al tomarle dimensión, también eso es igual a la unidad. A eso se refiere entonces con logaritmo. O de repente el número pi, ¿no? Tú sabes aproximadamente que pi es 3,14. Cuando tú le tomes la dimensión, él es 1. El número neperiano también vale 1. O sea, todo número, función trigonométrica, logaritmo, o de repente constante, ¿no? Porque pi es una constante, es un número. Todos ellos son adimensionales y se les va a representar en este caso con la unidad. La segunda propiedad es que si tenemos dos variables x, y, ¿no? Si le tomamos la dimensión, me indica la propiedad que la dimensión afecta a cada uno de los términos. O sea, afecta a x y afecta a y. Lo mismo sucede con el cociente. Si tengo en este caso x entre y, le tomo la dimensión, entonces la dimensión afecta tanto al numerador como al denominador. Y si yo tengo un número multiplicado por una variable y le tomo la dimensión, entonces eso va a ser igual a la dimensión de la variable, ¿no? Entonces quiere decir acá lo siguiente, ¿no? Digamos que tenemos como ejemplo, digamos, 6 veces a. Al tomarle la dimensión, según la propiedad, la dimensión afecta a cada uno de los términos, afecta a y afecta a 6. Pero él es un número, es adimensional, te va a quedar 1. Entonces, la dimensión de 6a solamente es igual a, ¿no? Porque 6 es un número real, ¿no? Y si tienes la dimensión de cualquier número o función trigonométrica, es adimensional y se le representa con la unidad. Tengo x a la n, se le toma la dimensión, ¿no? Según la propiedad nos indica que ese exponente queda fuera, ¿no? El exponente sale. Al hablar de principio de homogeneidad, ¿no? Para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea, ¿no? Por ejemplo, tienes esa ecuación, ¿no? Digamos, la siguiente ecuación, a ver, a más b es igual a c menos d. Puede ser c menos d o puede ser c más b. Para que esta igualdad se cumpla, el principio de homogeneidad hace referencia a que la dimensión de cada uno de los términos, o sea, dimensión de A, debe ser igual a dimensión de B, debe ser igual a la dimensión de C, y todo ello es igual a la dimensión, en este caso, de D. Entonces, eso tiene que cumplirse, según el principio de homogeneidad, para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Y justamente por acá tenemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo que puedes observar ahí es la siguiente, ¿no?
Rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, para que esa ecuación sea dimensionalmente homogénea, entonces la dimensión del primer término es igual a la dimensión del segundo término y debe ser igual a la dimensión del tercer término, ¿no? Rapidez final es igual a rapidez inicial. Ahora, detengámonos ahí un momento, ¿no? Ahora, tú te preguntarás a qué es igual la ecuación dimensional de la rapidez, que no es otra cosa que la magnitud de la velocidad. Sabemos que la rapidez se define como la distancia entre tiempo, ¿no? Distancia entre tiempo. Ahora, si yo le tomo dimensión, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, según la propiedad, la dimensión afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces me va a quedar que la dimensión de v, o la ecuación dimensional de la velocidad, es la dimensión de d, pero d es distancia, que tiene que ver con longitud, hablar de longitud, o específicamente distancia, radio, altura, todo tiene que ver con longitud. Su ecuación dimensional es L, y tiempo es t. Un poco de álgebra, al final te va a quedar L, el t a la 1, al numerador, exponente negativo, LT a la menos 1. Y si tú quieres definir la aceleración, ¿no? Si tú quieres definir, en este caso, la aceleración es la velocidad entre el tiempo. Si tú le tomas dimensión a la aceleración, dimensión de velocidad, lo acabamos de hacer, LT a la menos 1, dimensión del tiempo T. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? LT a la menos 2. Si tú quieres definir la fuerza, masa por aceleración, toma dimensión a F, dimensión a M, dimensión a A. Entonces la fuerza es igual, la masa, su dimensión es M. La aceleración, lo acabamos de hacer. La aceleración es LT a la menos 2, ¿no? Si tú quieres definir trabajo, fuerza por distancia, dimensión del trabajo, dimensión de la fuerza, lo acabamos de hacer. MLT a la menos 2. Distancia L. Te queda M, L cuadrado, por T a la menos 2. Ahora, tú te das cuenta que todo es una cadena, ¿no? Resuelves uno, defines la velocidad, puedes definir la aceleración. Defines la aceleración, puedes definir la fuerza. Defines la fuerza, puedes definir el trabajo, ¿no? Y así sucesivamente, porque también puedes definir el área. ¿Cómo determinas el área de un cuerpo? Digamos, el área de una puerta, largo por ancho. Pero hablar de largo tiene que ver con longitud, L. Ancho con longitud, L. ¿Cuál es el área? Su ecuación dimensional, L cuadrado. No. O sea, todo es una cadena. Todo es una cadena. Ya, entonces, eh, si yo quiero saber si esa ecuación es dimensionalmente homogénea, L es velocidad, LT a la menos 1, velocidad, LT a la menos 1, ¿no? Ya sabes que para que sea homogénea se debe de cumplir que la dimensión de cada uno de los términos tiene que ser iguales, pues, ¿no? Esto que va a ser igual. Aceleración, LT a la menos 2. Tiempo T. Te queda LT a la menos 1 es igual a LT a la menos 1 y es igual a LT a la menos 1. O sea, tú te das cuenta que las dimensiones de cada uno de los términos son iguales. Y si son iguales, quiere decir que esa ecuación es dimensionalmente homogénea. En otras palabras, está correctamente enunciado. ¿Ya? A ver, continuamos, ¿ya? Ya, justamente lo que te estaba comentando anteriormente lo tienes acá, ¿eh? Ahí tienes la ecuación dimensional del área.
área L cuadrado, volumen L cubo, velocidad LT a la menos 1, aceleración LT a la menos 2, fuerza ML T a la menos 2, presión, fuerza entre área, ML a la menos 1, T a la menos 2, y trabajo, fuerza por distancia, ML cuadrado T a la menos 2. Densidad masa por unidad de volumen, masa M, volumen L cubo, ecuación dimensional ML a la menos 3. Y la energía, ¿no? Acá hay diferentes tipos de energía, ¿no? Energía cinética, gravitatoria, elástica. Acá se ha definido la energía como la masa por la velocidad al cuadrado. Masa es m, como puedes observar. Velocidad es lt a la menos 1, todo al cuadrado. Te queda ml cuadrado por t a la menos 2. Ahora, tú te das cuenta que hablar de energía y hablar de trabajo son conceptos diferentes, ¿no? Son magnitudes diferentes, ¿no? Trabajo, energía, o calor también. Pero resulta que esas magnitudes diferentes pueden tener la misma ecuación dimensional. ¿Ya? Bastante cuidado en esa parte. ¿Ah? Dos magnitudes diferentes, dos o más magnitudes diferentes, pueden tener la misma ecuación dimensional. Y justamente la que estás observando, que acabo de resaltar, pues, ¿no? Ten bastante cuidado con ello. A ver, entonces, por acá hay otra propiedad, ¿ya? Vamos por acá a ver las propiedades que habíamos visto. Esta es una propiedad. Acá voy a colocar otra, ¿ya? Si tenemos, digamos, llamémosle X, ¿no? Elevado a la A por H por M entre, digamos, R y S. O sea, si yo tengo una variable, ¿no? No solamente es una variable, puede ser un número también, ¿no? Elevado a un exponente, ¿ah? Entonces, resulta que ese exponente es AH por M entre R y por S, ¿no? Ese exponente es adimensional, ¿no? Al tomarle la dimensión, todo eso es adimensional. Y si es adimensional, va a estar representado con la unidad. Esa es otra propiedad que debemos de tener en cuenta, ¿no? Todo número o variable elevado a un exponente, ese exponente es adimensional. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, para no dilatar el tiempo, justamente vamos a ver una preguntita, ¿ya? Correspondiente a ese punto, ¿ya? A ver, para no dejarlo todo al final, ¿ya? A ver, dame un segundito, por favor, voy a dejar de compartir acá para ver la primera pregunta, ¿ya? Para seguir un orden. Dame un segundo, por favor. Disculpa. A ver, dame un segundito. A ver, dame un segundo, ¿ya? A ver, a ver, a ver.
Ya, ¿me confirma si logras visualizar lo que acabo de compartir, por favor? ¿Se visualiza? Sí, se ve, profesor. Ya, Sí, listo. profe. Entonces, ahí hay una pregunta, mira, si puedes observar en la pregunta número uno, ¿no? En la pregunta uno dice lo siguiente, ¿no? En el análisis dimensional, bueno, el análisis dimensional es una rama auxiliar de la física que estudia la forma cómo se relaciona matemáticamente las magnitudes fundamentales con las derivadas. Si la ecuación P, ojo, si esa ecuación P es igual a P sub 0, paréntesis, 10 elevado a la menos M por H por T dividido entre B al cuadrado por ρ. Me dicen que esa ecuación es dimensionalmente correcta. Me piden las dimensiones de B, ¿no? Y además se sabe que A es igual al área, M es masa, T es tiempo, ρ es densidad y P sub 0 son presiones. Ahora, si tú te das cuenta, ahí puedes observar un exponente, pues, ¿no? Tú dices que P es igual a P sub 0, ¿no? P sub 0, paréntesis, 10 menos M por H por T sobre B al cuadrado por ρ, ¿verdad? Ahora, según la propiedad que acabamos de ver, la última que puse, ¿qué se debe de cumplir ahí? Que ese exponente, ¿no? Se cumple que el exponente, que es menos M, H, ¿no? M por H por T entre B al cuadrado por ρ, al tomarle la dimensión, ¿no? Cuando yo le tome la dimensión, bueno, es adimensional, ¿no? Todo eso es adimensional. Y si es adimensional, todo eso vale 1, ¿no? O sea, todo ello es igual a la unidad. Entonces, ¿qué se cumple? Que la dimensión afecta a cada uno de los términos. O sea, voy a colocar acá. Menos 1, dimensión, M dimensión, H dimensión, T dimensión, sobre B dimensión. Por propiedad ya sabes que el exponente queda fuera, por ρ. Todo esto es igual a 1. Entonces, despejas el valor de B, ¿no? Te va a quedar B dimensión al cuadrado, estoy copiando igual, pero acá hay un detalle, ¿no? Tienes la dimensión de un número. Ya sabes que él vale 1. Él vale 1. Entonces te queda M dimensión, H dimensión, T dimensión, dividido entre ρ, dimensión. Igual, según los datos del problema, del ejercicio, me dicen que M es masa. Si M es masa, su dimensión, M mayúscula. ¿Estamos? H es... ¿dónde está H? A ver. Determina la dimensión de B. Ya. A ver. Vamos por partes, ¿ya?
MHT al cuadrado. A ver, la derivada, si la dimensión determina la dimensión de B, se sabe que es área, M es masa, T es T, rho. ¿Quién es H? Profe, de repente ha sido área y han puesto H. A ver. H. Área no hay, ¿no? Ah, claro, acá hay un error, pues. A ver, vamos a colocarle, vamos a corregir, ¿ya? Ha habido un error. Dice H, no hay H. H es altura. Ah, está bien, acá es H, ¿ya? Claro, ahí debe ser, ajá, gracias. Claro, acá es A, acá le han puesto H. Acá debe ser H, ¿ya? Ahí corregimos. H debe ser altura, ¿ya? Corregimos ahí, por favor, ¿ya? Listo. Ya, H es altura, ¿ya? Entonces, te va a quedar, si ese H es altura, estamos hablando de longitud, te queda L, ¿ya? Te queda en este caso L. Te queda L, ¿ya? Te va a quedar L. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Em, T, tiempo, T mayúscula. ¿Estamos? T mayúscula. Ya, ¿qué más? Densidad. Densidad, recuerda que densidad se define como masa por unidad de volumen. Entonces, si yo quiero calcular la dimensión de la densidad, masa es m, creo que lo había puesto, ¿no? Volumen es L cubo, entonces te queda m por L a la menos 3. Entonces, acá le colocamos m por L a la menos 3, ¿estás de acuerdo? Ya, pero ahí hay otro problema, ¿no? Te va a salir un exponente en fracción. No sé si te das cuenta, ¿no? Entonces, hagamos esto. A ese exponente MH T al cuadrado, por favor, ¿ya? Ahí lo corriges, ¿ya? Ahí ha habido un error de digitación, T al cuadrado, ¿está de acuerdo? Acá corregimos T al cuadrado, T cuadrado, T cuadrado. Entonces te va a quedar T al cuadrado, ¿ya? Corrige esa parte, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar ahora? Ahora sí, igual, te queda L a la cuarta por T al cuadrado, ¿está de acuerdo? Ahora, ese B elevado al cuadrado, estoy volviendo a colocar, es L a la cuarta por T al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La dimensión de B a qué va a ser igual a L al cuadrado por T. ¿Está de acuerdo? Ya, entonces, hay dos correcciones. H, ahí no hay nada de área. H debe ser altura y al exponente ST debe de colocarle al cuadrado, ¿ya? Porque si no te va a salir fracción y no hay ninguna alternativa en fracción. ¿Estás de acuerdo? A ver por ahí, por favor. ¿Me confirmas si todo está correcto? Sí, Con profesor. esa, sí, ¿no? Con esas correcciones, por favor, ¿ya? Disculpen por los inconvenientes, ¿ya? Con esas correcciones, por favor, ahí debes en este caso de tener en cuenta ello, ¿ya? Maraví. A ver, no sé qué dudas tendrá Maraví. Profe, disculpa una pregunta. Sí, Si por ejemplo una pregunta me dieran una
una letra, una constante, y no me digan, no me especifiquen qué es. Lo tomo como un 1. Claro, si te dicen de repente si hay por ahí una constante, ¿no? Y no te especifican qué es lo que es, entonces eso es adimensional, pues lo vas a tomar como uno, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ya, 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 disculpen la bulla por acá, ya, disculpen. Ya, entonces, ya está entonces la pregunta, ajá, claro, ya, sí, ya, entonces ya está la pregunta número uno, ¿ya? Pasemos entonces, regresemos a donde estábamos inicialmente, vamos a ir avanzando así poco a poco, ¿ya? Regresemos entonces a la teoría, ¿dónde estábamos? Estábamos ahora por acá. Ya, dame un segundo, por favor, ¿ya? Vamos a ir avanzando. A ver, chicos. A ver, unos segundos, por favor. Regresamos a la teoría. Ahí justamente estamos. Sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, eh, por acá te comentaba, ¿no? Te lo comenté, creo, o si no, veamos lo siguiente. Cantidades escalares o magnitudes escalares, ¿no? Las magnitudes escalares son aquellas que se les va a representar con un valor numérico y una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos a la temperatura, a la masa, al tiempo, ¿no? Al área, al volumen, a la densidad. No, todos ellos son magnitudes escalares, porque digamos que tú dices, mi masa es de 60 kilogramos, ¿no? Acá tienes valor numérico, un valor numérico, y tienes una unidad de medida, ¿no? 60 kilogramos, 60 gramos, 60 toneladas, ¿no? Entonces, ellos son magnitudes escalares, ¿no? Quedan representadas con un valor numérico y una unidad de medida. En cambio, las magnitudes escalares, perdón, vectoriales, también van a estar representados con un valor numérico y una unidad de medida, pero además de una dirección, ¿no? Se tiene un móvil que se desplaza hacia la derecha, ¿no? Con una velocidad, digamos, de 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, la velocidad es un vector, ¿no? Tiene valor numérico, unidad de medida y dirección, representado por una flecha, por un vector. Sobre un bloque se le aplica una fuerza de 80 newton hacia la izquierda. La fuerza es un vector, ¿no? 80 newton, valor numérico, unidad de medida y además de una dirección, ¿no? El móvil experimenta un desplazamiento. El móvil se dirige desde el punto A hacia el punto B. El desplazamiento es un vector que parte de la posición inicial, o sea, desde A hacia B. Entonces, el desplazamiento es un vector. Entonces, ellos son las magnitudes vectoriales, ¿no? Cantidades vectoriales, ¿no? Ahora, para poder estudiar esas magnitudes vectoriales, tú mismo te has dado cuenta que se ha utilizado un vector. O sea, un vector es un segmento de recta que se utiliza para representar a las magnitudes físicas vectoriales, ¿no? Acá tenemos el vector. Además, el vector tiene dos partes. Hablar de magnitud, ¿no? En física se llama magnitud, por si acaso, ¿ya? Los matemáticos le llaman módulo, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿ya? Solamente cambia el nombre, ¿no? Pero acostúmbrate en física a llamarle magnitud. El vector tiene dos partes. La magnitud, que se refiere al tamaño del vector o longitud del vector, y además de la dirección. La dirección es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector medido en sentido antihorario. Entonces, partes de un vector, magnitud y dirección.
Esas son las partes de un vector, magnitud y dirección. Ahora, nosotros podemos hacer operaciones con vectores, ¿no? Suma de vectores, mediante el método del triángulo, ¿no? Si tengo este vector A y el vector B, ¿no? Lo que puedo hacer es trasladarlo al vector. Tú puedes trasladar a los vectores siempre y cuando su dirección se mantenga constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este vector, digamos R, cuya dirección es 15 grados, a ese vector R yo lo puedo llevar por donde yo desee. Lo puedo llevar a la parte superior izquierda, ¿no? Pero su dirección no tiene que cambiar. Yo lo puedo llevar a la parte superior derecha. El vector R lo puedo trasladar, pero la dirección siempre tiene que mantenerse constante. Lo puedo llevar en la parte inferior derecha, pero también su dirección tiene que mantenerse constante. No, o sea, tú los vectores tú los puedes trasladar, pero siempre y cuando su dirección no cambie, sigue siendo la misma. Entonces, ahí tienes dos vectores, el vector A y el vector B. Lo que se hace es al vector B trasladarlo, ¿no? Un poquito más arriba, ahí puedes observar, ahí he trasladado al vector B. Ahora, además tú te das cuenta que los vectores son consecutivos, uno va a continuación del otro. El vector A, su consecutivo es el vector B. Si yo quiero sumar esos dos vectores, ¿no? Si yo quiero sumar esos dos vectores, en lugar de tener a ellos dos, los represento por uno solo, que vendría a ser la suma del vector A más el vector B. ¿Y cuál es justamente ese vector de color verde que estás observando? El vector de color verde que estás observando es la suma del vector A más el vector B. No, la suma de esos dos vectores. Ojo, ¿ah? La suma de los dos vectores me da otro vector. Mm. Ahora, ¿qué sucede si los vectores son consecutivos? ¿Qué pasa si los vectores son consecutivos? O sea, uno va a continuación del otro. Entonces la suma de todos ellos vale cero. Ya. Si los vectores son consecutivos, uno va a continuación del otro, entonces la suma de todos ellos vale en este caso cero. Otra forma de sumar vectores es utilizando el método del polígono, ¿no? El método del polígono se utiliza para sumar tres o más vectores. Ahí puedes observar vectores consecutivos, ¿no? Tienes en este caso el vector A, su consecutivo es el vector B, su vector consecutivo es C, el otro vector consecutivo es D. Ahora, en lugar de tener a esos cuatro vectores, ¿no? Lo podemos o se le representa por uno solo, ¿no? Que viene a ser el vector resultante, que es un vector que parte, digamos, de la colita del primer vector hacia la cabeza del último vector. Ese vector de color negro que estás observando me reemplaza a esos cuatro vectores. O sea, R es igual a A más B más C más D. No, él es el vector resultante. El vector resultante.
Y si los vectores son consecutivos, como anteriormente, también la suma vale 0. ¿Ya? La suma en este caso vale 0. Ahora existe otro método para sumar vectores que viene a ser la regla del paralelogramo, ¿no? Si tenemos dos vectores, como puedes observar, el vector A y el vector B, donde ambos forman un ángulo teta, entonces, al trazar paralelas, ¿no? Si yo trazo paralelas a ambos lados, a ambos vectores, entonces, la suma de esos dos vectores me da otro vector que se encuentra en la diagonal mayor, en la suma del vector A más el vector B. Pero yo quiero saber el tamaño de ese vector de color verde, o mejor dicho, su magnitud. ¿Cómo determino la magnitud? Para eso se utiliza la ley de cosenos, ¿no? O sea, la magnitud del vector R viene a ser la magnitud del vector A, o sea, el tamaño de ese vector A al cuadrado, más B al cuadrado, más 2 veces la magnitud del vector A por B, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿no? Esto es la suma, ¿no? La suma de esos dos vectores. Ahora, ¿qué pasa si quiero determinar la diferencia? Vector A, vector B forman un ángulo entre sí, trazo paralelas, la diagonal mayor me indica la suma de los dos vectores y la otra diagonal, observa, me indica la diferencia de esos dos vectores, ¿no? Entonces la diferencia es el vector A menos el vector B. Ya, fíjate hacia dónde apunta. ¿Qué hubiese pasado si ese otro vector hubiese tenido esta dirección, digamos, ¿no? Mira dónde choca con el vector B, la cabeza, ¿sí o no? Entonces, él sería B menos A. ¿Ya? Bastante cuidado, ¿ya? Acá es A menos B. Y ahí es B menos A. ¿Ya? B menos A, ¿no? Bastante cuidado ahí. Entonces, si yo quiero calcular la magnitud del vector diferencia, también utilizo la ley de cosenos, con la única diferencia que ahí va a ser menos, pues, ¿no? Es A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces la magnitud de los vectores A y B por el coseno del ángulo teta. Ahora, resulta que de la suma de estos dos vectores, ¿no? Lo que acabo de resaltar, lo que estás observando, ¿no? A partir de ahí, en este caso, eh, provienen los casos particulares, o los casos particulares, digámoslo así, ¿ya? A partir de lo que acabo de resaltar, ojo, ¿ah? A partir de lo que acabo de resaltar. ¿Ya, jovencitos? A ver, veamos, por acá. Veamos conceptos adicionales, ¿no? Diferencia de vectores. Observa, vector A, vector B, ¿no? Vector A, vector B. Ahora, si tú trazas ese vector de color negro que acabo de trazar, él es A menos B. Si trazo él, B menos A. ¿Estamos? A ver, observa lo que he puesto ahí. Si hacia la derecha el vector B es positivo, hacia la izquierda es negativo, ¿no? La suma de ellos dos me da el vector de color rojo, que es menos A más B, menos B más A, o A menos B, que justamente es lo que habíamos puesto inicialmente. Ahí está, ¿no? Disculpa. Ahí está. A menos B. En cambio, de nuevo,
Si yo invierto el otro vector, si diagonal hacia la derecha es A, su opuesto es menos A. La suma de menos A más B te da el vector de color rojo, ¿no? Menos A más B, que es B menos A. Es justamente lo que habíamos puesto inicialmente, pues, ¿no? Algo práctico, a ver. Eso es lo que había puesto, a ver, ¿dónde estás? Ya, había puesto ello, ¿no? Ahora, tengo esos dos vectores. Si trazo este vector, ambos están chocando, es A menos B. Si trazo este vector, él es B menos A, ¿no? Algo práctico, sería eso. Ya, justamente lo que acabamos de ver. ¿Ya? Igualito, parecido, ¿no? Igual, es igual. A ver, ¿te acuerdas que hablábamos de traslación de vectores, ¿no? Los vectores los puedo trasladar siempre y cuando no cambie su dirección. Tengo el vector de color rojo, se ha movido hacia la izquierda, ¿no? Ese vector de color rojo se ha movido hacia la izquierda, pero si la dirección de él fuese o es de 60 grados, cuando yo lo traslade, él también tiene que ser 60 grados. Lo puedo llevar a la parte superior derecha, 60 grados. En la parte inferior izquierda, 60 grados. Entonces, tú puedes trasladar a los vectores por donde tú desees, siempre y cuando la dirección se mantenga igual, no cambie, ¿no? Eso tiene que ver con traslación de vectores, ¿no? Traslación de vectores. Cuando dos vectores son iguales, cuando tienen la misma magnitud y la misma dirección, el vector A en magnitud es igual al vector B. Y vectores opuestos, cuando tienen, por supuesto, dirección contraria, pero la magnitud es la misma. La suma vale cero en este caso, ¿no? Uno es el negativo del otro, ¿no? Si vale, digamos, 8 unidades, su opuesto es el otro vector, ¿no? Cuando dos vectores son paralelos, cuando uno de ellos se expresa en función del otro, ¿no? El vector A es paralelo al vector B, el vector A es una constante por el vector B, ¿no? Un número. A ver acá. Si el ángulo que forman los dos vectores es de 0 grados, entonces acá estamos frente a una resultante máxima, que es la magnitud del vector A más la magnitud del vector B, ¿no? Resultante máxima. ¿Y cuándo la resultante será mínima? Cuando el ángulo que forman entre ellos es 180, ¿no? Ahí hablamos de resultante mínima, A menos B. ¿Ya? Entonces acá sería resultante mínima A menos B. Ahora, todo eso de acá, todas esas observaciones, provienen justamente de lo que acabamos de ver. A ver, estoy retrocediendo, ¿ya? Provienen, a ver, un momento, provienen
de la suma de dos vectores, ¿no? A partir de esa ecuación, ¿no? Se dan los casos particulares. Ahí está, justamente, ¿no? Resultante máxima, la suma, resultante mínima, la diferencia. A ver, justamente acá, ¿ya? Esto es casi importante. Si el ángulo vale 0, lo estoy repitiendo, resultante máxima A más B. Si vale 180, resultante mínima A menos B. Si vale 90 y los vectores, o sea, los vectores son perpendiculares, la resultante es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si los vectores tienen magnitudes iguales? ¿No? Si yo tengo dos vectores, si por acá tenemos dos vectores, a ver un momentito, ahí está, ¿no? Si tengo dos vectores cuyas magnitudes son iguales y forman 60 grados, entonces el vector eh, a raíz de 3. Si es 120, si los vectores son iguales en magnitud, la resultante también va a ser la misma. Y si es 90 y también son iguales, la resultante es a raíz de 2. Entonces, ahí puedes observar los casos particulares. Ojo que todos ellos provienen de la ecuación general, ¿ah? De la suma de vectores. A ver, adición de vectores, descomposición rectangular. Si tenemos un vector, como puedes observar, que tiene magnitud A y forma un ángulo, por supuesto, ese vector lo podemos descomponer. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Entonces, la componente en X es un poquito de trigonometría, es la magnitud de A por el coseno del ángulo teta, y en la de y la componente en Y viene a ser la magnitud del vector A por el seno del ángulo teta. Un vector también lo puedo representar en forma de par ordenado, jovencitos, ¿no? O sea, el vector en función de su componente X, como puedes observar, y en función de su componente Y. Y si yo quiero calcular la magnitud, es la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Magnitud, ¿ah? O también llamado módulo. Y el ángulo es la tangente, ¿no? De A sub Y entre A sub X. A ver, ahí se me ha pasado. A ver, disculpa, disculpa. Ya estamos acá, ¿no? Ya, entonces, estamos acá. Ahí está, las componentes. Componente X, componente A sub Y, ¿no? Su magnitud, la raíz cuadrada. Ahí lo tienes. Ahora, acá tengo tres componentes, ¿no? Tú puedes observar tres o dos componentes que forman un ángulo. Ahora, ese vector A lo podemos descomponer en dos, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Lo mismo
el vector B, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Ahora, si tú lo tomas como vector, ten presente que lo que apunta hacia la derecha es positivo, lo que apunta hacia la izquierda es negativo, lo que apunta hacia arriba es positivo, lo que apunta hacia abajo es negativo, ¿no? Entonces, la componente en X es a coseno de teta, en Y a seno de teta, pero para el vector B es menos B coseno de alfa y menos B seno de alfa, ¿no? En la componente en Y. Ahora, si lo sumas, tienes que sumar todos los que están en la componente X y todos los que están en la componente, en el eje Y. Ahí tienes, ¿no? A coseno de teta menos B coseno de alfa, A seno de teta, B seno de alfa. A ver, acá se me ha pasado, ¿ya? Esto es lo que te comentaba, ¿ya? Las componentes en el eje X, sumas todo lo que se encuentra en el eje X, todo lo que se encuentra en el eje Y, ¿no? Y lo hemos ubicado, ¿no? ¿No? El supuesto de que la componente en X, bueno, es positiva, en Y es negativa, ¿no? Pero la suma de ellos me da este vector R, ya, me da el vector R. Ahora, ¿qué es un vector unitario? ¿No? Un vector unitario es aquel vector que tiene como magnitud a la unidad, y todo vector va a ir acompañado de un vector unitario. ¿Cómo se va a definir? Vector unitario se define como el vector dividido entre la magnitud. O sea, si tú tienes el vector A, como puedes observar ahí, ese vector A tiene o va acompañado de un vector unitario, lo que estás observando de color celeste. Entonces, ¿cómo se define ese vector unitario? Como el vector dividido entre su magnitud, ¿no? El vector entre su magnitud. ¿Ya? El vector dividido entre su magnitud. Ahí lo puedes despejar, ¿no? A ver, veamos acá. Vectores en tres dimensiones, ¿no? Tenemos tres ejes, X, Y, Z. En cada eje va a ir acompañado de un vector unitario. En el eje X encontramos el vector Y, en el eje Y el vector J y en el eje Z el vector K, ¿no? Entonces, si yo tengo un vector A en tres dimensiones, yo lo puedo descomponer, ¿no? Ese vector A tiene una componente en el eje X, otra componente en el eje Z. Ahí tiene las componentes. Entonces, el vector A no es otra cosa que la suma, ¿no? Del vector A en el eje X acompañado del vector unitario Y a sub YJ a sub ZK, ¿no? Ahí lo tienes. Y si tú quieres saber el tamaño de ese vector, debes de determinar, en este caso, su magnitud. La raíz cuadrada de cada uno de ellos, de la componente en X al cuadrado, en Y al cuadrado y en Z elevado al cuadrado. Ahí le han puesto ángulos directores, ¿no? Los ángulos directores son aquellos ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes. Ahí tienes el ángulo director alfa, el vector que forma
dicho vector A con el eje X. El ángulo beta, el vector con el eje Y y el vector con el eje Z. Ahí está, ¿no? Listo. A ver, veamos algunos ejercicios, ¿ya? Antes de pasar al otro punto. Ya, retomamos lo anterior, por favor. Retomamos lo anterior, ¿ya? A ver, dame un segundo, por favor. A ver, ¿me confirmas si se visualiza ello? A ver, por favor, ¿me confirmas? Sí se ve, profesor. Ya, listo, ya. Pregunta 2, ¿ya? Pregunta 2. En la pregunta 2, mira lo que te piden, ¿ah? Los vectores, bueno, te dicen la definición, ¿no? Los vectores son elementos matemáticos que representan las magnitudes físicas, ¿no? Velocidad, aceleración, fuerza, desplazamiento, etcétera. En ese cuadro que observas, te piden que determines la magnitud del vector A menos B más C. Ojo, magnitud, ¿ah? Ahora, fíjate el vector A, ¿no? Observa en este caso el vector A. A ver, dame un segundo. Acá estamos. Ese vector A, y acá tengo el vector B. Me piden A menos B, ¿no? Entonces, como te piden A menos B, vas a unir. Ahí está, ¿no? Él es el vector A menos B. Entonces, a él le voy a llamar por acá el vector A menos el vector B, ¿no? Lo voy a colocar bonito en otra parte. Vamos a colocarlo por acá. Acá tengo, ese es el vector. Él es el vector A menos B. ¿Y cuánto vale en magnitud? 2 unidades. No, él es el vector A menos B, ¿ah? Vale 2. El vector 2 veces C, pero el vector C en magnitud vale 6. No, vale 6, ¿ah? Yo quiero 2 veces C. A ver, dame un segundo por acá. Ya, entonces, él es el vector 2 veces C. Él es el vector 2 veces C. Si C vale 6, el doble, 12. Entonces, ¿cuánto vale la resultante? Te piden la magnitud del vector, llamémosle R, que es la magnitud de A menos B más 2 veces C. Entonces, eso tiene el valor de 10. 10 unidades. Ahí está. A ver, ¿está de acuerdo en esa parte? A ver, ¿todo conforme, jovencitos? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ya, gracias. Todo conforme, ¿no? Ya. Eh,
Hay otra pregunta para ahí nomás resolverlo, que es, a ver, déjame ver, por favor. Esto es la tarea. Es esto. 4, 6, todo abajo. Ya, la número 8. La número 8. A ver, eh, cada cuadradito, ¿no? Cada lado del cuadrado es uno, ¿no? Según lo que me dice el problema, ¿no? Acá es uno. Él es uno, él es uno. Ahora, presta atención, por favor, ¿ya? El vector A, ¿cómo lo puedo expresar en función de sus componentes? Uno, 2, 3. 3 y, a ver, te explico. Si tengo este vector A, ese vector A tiene dos componentes. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Está de acuerdo? O sea, ese vector A yo lo puedo expresar como una componente en X, pero como está en la horizontal, acompañado del vector unitario Y, más una componente Y, como está en el eje vertical, en el eje J. ¿Estás de acuerdo en esa parte? Entonces, el vector A yo lo puedo expresar como 3i más 3j. ¿Estás de acuerdo ahí, por favor? Chicos, Sí, profesor. muy bien, muy bien. No te pierdas, por favor, ¿ah? No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, por favor. Entonces, el vector A ya lo tenemos. Ahora, el vector B, mira hacia dónde apunta, hacia la izquierda, ¿ya? No te pierdas, ¿ah? El vector B sería menos 2i. Una componente está hacia la izquierda. Acá lo voy a dibujar, después lo borro. Ahí los tienes, mira, ve. Él vale 2. Cada cuadradito vale 1. Sería 2i. Negativo porque está hacia la izquierda. ¿Está de acuerdo? Ya, negativo porque está hacia la izquierda. Menos 2i más un j, ¿no? Está hacia arriba, la otra componente. ¿Ya? Vale 1. Ya. A, B, ya tengo A, tengo B. Pero el otro vector es menos C. Entonces por acá le voy a colocar menos C. Pero tú estás observando que C es 1, 1, 1. 13 o no, pero apunta hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, si C es 3i positivo, menos C, ¿cómo sería? Menos 3 veces i. No tiene componente y, ¿sí o no? A ver, hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es sumarlo. Cuando tú sumes, tienes el vector A más el vector B menos el vector C. Suma todos los que tienen i. Se cancela 3i menos 3i. Te queda menos 2i más 4j. ¿Estás de acuerdo? Ahora, como te piden la magnitud, bien claro te dicen magnitud, entonces, valor absoluto. Y si tú le tomas el valor absoluto, todo ese que está dentro del valor absoluto, le voy a llamar R. La magnitud de R, ¿a qué va a ser igual? Raíz cuadrada
2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Menos, ¿ya? Menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces lo que puedes, ya eso es matemática, ojo, ¿ah? Eso es matemática. Lo que puedes hacer es factorizar, digamos, 2. Directo lo hubiese hecho, ¿no? Raíz cuadrada menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale la magnitud del vector R? Sería 2 raíz de 5 unidades. ¿Quedó claro esa parte? Era algo rápido. Vamos a la otra parte. ¿Quedó claro, jovencitos? Sí, todo claro, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, muy bien. A ver, ya entonces, ya vectores, ya vamos por acá. Dame un segundo, pasemos al siguiente, un poquito rápido, ¿ya? Porque el tiempo a veces, el tiempo es corto. A ver, voy a pasar algunos conceptos un poquito rápido, ¿ya? A ver, dame un segundo, por favor. A ver, confírmame si se observa lo que estás viendo. Sí, se Sí, se observa ve, lo que... profesor. Ya, listo, ya, muy bien. A ver, ya, vamos a avanzar un poquito rápido, ¿eh? Hablar de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Algunos de repente ya conocen sobre el MR1. Trayectoria es una línea recta, en tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales, la velocidad es constante, ¿no? Decimos que cuando nosotros hablamos de movimiento, el movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo, ¿no? De repente ahorita estás ahí en tu sala, ¿no? Escuchando la clase, después más tarde de repente te vas a la tienda, ¿no? Has cambiado de posición, ¿no? El movimiento es relativo. Se dice que es relativo porque va a depender del observador que estudia dicho movimiento, ¿no? Entonces, ahí puedes observar en un tren, el observador que está fuera del tren observa que tanto la persona que va dentro del tren como ese bloque de color amarillo tienen la misma rapidez, ¿no? Pero para la persona que está dentro del tren, bueno, la persona puede decir, ¿no? Yo estoy en reposo, pero el bloque también para mí está en reposo, ¿no? Entonces, se dice que el movimiento es relativo, ¿ya? Para poder estudiar el movimiento de un cuerpo se hace uso de un sistema de referencia, ¿no? Un sistema de referencia en general consta de un observador, de un reloj y además de un sistema de coordenadas. Todo eso se le llama un sistema de referencia. Ahora, el vector posición, ¿no? Valga la redundancia, es un vector que parte del origen de coordenadas hacia donde se ubica el móvil, ¿no? Digamos que ahí puedes observar que ha ocurrido un evento, una explosión. Entonces, esa explosión, con respecto al observador, ¿no? Se encuentra a una cierta posición, o se encuentra en una cierta posición. He dejado de compartir, creo, ¿no? Entonces, eso se debe, en este caso, al sistema de coordenadas, pues, ¿no? ¿No? El sistema de coordenadas, ¿no? Es muy importante graficarlo, ¿no? Porque a partir de ahí vas a trazar un vector llamado el vector posición, ¿no? Que parte del origen hacia donde se ubica el móvil, ¿ya? Hablar de desplazamiento, el desplazamiento es el cambio de posición que experimenta el móvil. Por decir acá,
tienes en este caso un móvil que se encuentra a una cierta distancia del observador, ¿no? En una posición X sub 0, posición inicial. Luego de un cierto tiempo, el móvil ha cambiado de posición, ¿no? En la posición final. Entonces, fíjate que se traza un vector desde el observador hacia donde se ubica el móvil, posición final, ¿no? Pero desde la posición inicial hacia la posición final ha transcurrido un tiempo, una variación de tiempo, ¿no? Un delta de t. Y además el móvil experimenta un desplazamiento. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, el desplazamiento se define como la posición final menos la posición inicial. Y ten bastante cuidado, ¿ah? El desplazamiento es un vector. Por ser vector puede ser positivo, se apunta hacia la derecha, la flecha, o puede ser negativo, se apunta hacia la izquierda. Cuando hablamos de velocidad media, ¿no? La velocidad media indica el cambio de posición con respecto a un intervalo de tiempo, ¿no? Unidad metro por segundo. Velocidad media, cambio de posición o variación de posición respecto a la variación del tiempo. La distancia es la magnitud del desplazamiento, ¿no? Ahí puedes observar una persona que está caminando por una pista curva, ¿no? Mira la trayectoria que sigue. Esas líneas punteadas se le llama trayectoria. Si yo mido la trayectoria, a la medida de la trayectoria se le llama recorrido. Esa línea de color rojo es el recorrido. Y si yo uno la posición inicial y la posición final, ese vector de color celeste se le llama desplazamiento. Ya se le llama desplazamiento. Y a la medida del desplazamiento, o sea, a la medida de ese vector, se le llama distancia, que es su magnitud. ¿Ya? Bastante cuidado ahí. La rapidez media se define como el espacio recorrido entre el tiempo. Recuerda que la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo, ¿ah? Velocidad media, desplazamiento o cambio de posición respecto al tiempo. En cambio, la rapidez es el espacio recorrido entre el tiempo. Conceptos diferentes, ¿ah? Ten bastante cuidado. A ver, acá puedes observar el desplazamiento que describe el móvil, pues, ¿no? El móvil tiene una posición inicial, se ha trazado un vector del origen hacia donde se ubica. Después de un cierto tiempo, cambió de posición, posición final. Uno de esos dos vectores, entonces es el vector de color rojo, viene a ser el desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento. Entonces la velocidad media es el desplazamiento por unidad de tiempo. A ver, MRU. ¿Qué características presenta el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque en tiempos iguales recorre distancias iguales. Además, su velocidad es constante, como puedes observar. Velocidad constante. ¿Estamos? Velocidad constante. Ahora, la ecuación de posición del MRUB. A ver, si tengo, digamos, en el eje X en metros, acá tengo el origen, ¿no? Resulta que por acá, si se visualiza, ¿no? Tengo el móvil que pasa por el punto A. Con respecto al origen, se encuentra en una posición inicial. El móvil viaja con una velocidad. Luego de un cierto tiempo, el móvil pasa por B. Se traza un vector desde el origen hacia dónde se ubica el móvil. Posición final. El móvil recorre una distancia, que es el desplazamiento. Si tú sumas esos vectores, posición inicial más desplazamiento que obtienes, posición final. ¿Estamos? Posición final es posición inicial más desplazamiento. Pero
Ese desplazamiento es la velocidad por tiempo. Ahí tienes justamente la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, voy a tratar de acelerar un poco. ¿Estamos? Ahora, como te había mencionado que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo, esto es la ecuación de una recta. Si la velocidad es positiva, la recta se abre hacia la derecha. Ahí lo tienes, ¿no? O sea, esa gráfica que estás observando a la izquierda me indica que la velocidad es positiva. Pero si la velocidad es negativa, la recta se abre hacia la izquierda. O sea, tendría así, más o menos. Posición tiempo, ¿no? Acá me da información de la velocidad. La velocidad es la tangente del ángulo positiva. En cambio acá la velocidad es menos la tangente del ángulo. O sea, velocidad positiva si la recta se abre hacia la derecha y velocidad negativa si la recta se abre hacia la izquierda, ¿no? Por ser un MRU, la velocidad es constante. Lo que estás observando ahí, ¿ya? ¿Listo? Ahí lo tienes. El área me da información de la distancia. Muy bien. A ver, no perdamos tiempo, pasemos. Hablemos de MRV mejor, ¿ya? Y después ya hacemos las preguntas, ¿no? Porque nos queda poco tiempo. Ya, ojo, recuerda, el área bajo la recta, el área bajo la recta, el área bajo la recta me da información de la distancia. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. A ver, avancemos. Hablar de aceleración, ¿no? La aceleración es el cambio de velocidad que experimenta el móvil con respecto al tiempo, ¿no? Voy a pasar rápido, ¿ya? La aceleración es variación de velocidad respecto al tiempo, ¿no? Se define de esa manera. Metro por segundo al cuadrado, por supuesto. Ahora, ¿cuándo hablamos de un movimiento acelerado? Se dice que un movimiento es acelerado cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, como puedes observar. Movimiento acelerado. Y un movimiento desacelerado cuando la velocidad y la aceleración tienen direcciones contrarias u opuestas, como también puedes observar ahí. ¿Ya? Movimiento acelerado, velocidad y aceleración tienen la misma dirección. Movimiento desacelerado, la velocidad y la aceleración tienen direcciones contrarias. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza porque la aceleración es constante y además el móvil en tiempos iguales, por supuesto que recorre distancias diferentes, pues, ¿no? Y por supuesto que la velocidad va cambiando, va aumentando, si es acelerado. ¿Ya? Muy bien. Ecuaciones, ya todo el mundo conoce. Velocidad final, inicial, más aceleración por tiempo. Final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia. Distancia es velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y distancia es también más menos, ¿ya? Inicial más final entre 2 por t, ¿no? Todo lo que está resaltado es más menos, más cuando el móvil acelera o aumenta su rapidez y menos cuando el móvil desacelera o disminuye su rapidez. Y por supuesto ahí puedes observar la ecuación de posición para el MRU-B y te das cuenta que aparece un término cuadrático. Ese término cuadrático me indica que la gráfica es una parábola, ¿ya? La gráfica es una parábola. Justamente son las ecuaciones que ya te los he mencionado. Eh, Acá lo voy a pasar rápido, ¿ya? Esa gráfica que estás observando me indica cuando el móvil, su aceleración es positiva, no es un movimiento acelerado. Movimiento acelerado recuerda que tanto la velocidad como la aceleración son positivas. En cambio, un movimiento desacelerado, parábola hacia abajo, ¿no? La velocidad y la aceleración
son diferentes, pues, ¿no? Acá en la gráfica de la derecha, la aceleración es negativa y la velocidad es positiva. ¿Ya? Listo. Acá también puedes observar que en una gráfica velocidad versus tiempo, si la recta se abre hacia la derecha, la aceleración es positiva. Y en una gráfica velocidad versus tiempo, si la recta se abre hacia la izquierda, lo que acabo de trazar, la aceleración es negativa. ¿Ya? Algo práctico, ¿ya? Recta hacia la derecha, velocidad, aceleración positiva; recta hacia la izquierda, aceleración negativa. Justamente ahí lo tienes, ¿no? Para el primer caso, la aceleración es positiva. Para el segundo caso, la aceleración es negativa, ¿no? La aceleración es negativa. Segundo caso. Primer caso, aceleración positiva. ¿Ya? El área me da información sobre el desplazamiento. Tema gráficas. Como estamos en aceleración constante, entonces la recta es una horizontal. Aceleración positiva, ¿no? Y aceleración negativa, ¿no? Y el área, por supuesto, me da la variación de la velocidad. Ya, a ver. Veamos los ejercicios, ¿ya? Porque si no se nos va a hacer tarde. Pasemos entonces, dame un segundo por acá. Pasemos, jovencitos. Ya vamos a dejar de compartir por un momento él. Compartamos los problemas. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Continuemos con los ejercicios. A ver, dame un segundo, por favor. A ver, jovencitos. Veamos. Ya, confírmame, por favor, si se visualiza algo rápido. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ya, listo, mira, a ver, dice, la ecuación de posición de los móviles A y B se mueven en el eje X. Ojo que tienes la posición del móvil A, ¿ya? La posición del móvil A. eh, a ver, posición del móvil A, -5 más 6 veces T. Posición del móvil B, 35 menos 2 veces T. ¿Qué significa la posición del móvil A? Si tú quieres graficarlo, tú puedes decir, si él es el origen, el móvil A se encuentra a -5 metros, viajando con una velocidad de 6 metros por segundo. El móvil B se encuentra en la posición 35, viajando a la velocidad de 2 metros por segundo. Recuerda que la ecuación de posición es posición inicial más velocidad por tiempo, ¿no? Luego, ¿de qué tiempo se van a encontrar? Luego de qué tiempo ellos se encuentran. Eso es lo que me piden. Pero resulta que cuando ellos se encuentren, esta posición para ambos, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿sí o no? ¿No? Cuando ellos se encuentren, ellos deben de encontrarse en la misma posición, ¿no? O sea, sus ecuaciones de posición, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces acá tienes que decir lo siguiente. La posición del móvil A es igual a la posición del móvil B. Posición de A, -5 más 6T es igual a 35 menos 2T. ¿Cuánto te va a quedar? Te queda 8 veces T es igual a 40. Te vale 5 segundos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Pregunta 4. Me hablan de dos automovilistas, ¿no? A ver, algo rápido por acá. Tengo el móvil A, le voy a llamar móvil A. Ese móvil A se desplaza con 108, la rapidez del móvil A, 108 kilómetros por hora. Pero acá hay un detalle. Si tú lo quieres llevar a metros por segundo, tienes que multiplicarle por este factor, 5 entre 18. Y cuando tú lo hagas, obtienes la rapidez que tiene el valor de
30 metros por segundo. Cuando el móvil A se desplaza a esa velocidad, que es constante, o sea, experimenta un MRU, justamente cuando pasa frente a un policía, el policía se percata y como está en reposo, empieza a acelerar. Parte acelerando con 2 metros por segundo al cuadrado. Va a haber un instante de que el policía lo va a alcanzar al otro móvil, ¿no? Entonces, cuando justamente parte, cuando pasa frente a él, transcurren para ambos un tiempo t. Entonces, ambos recorren la misma distancia, ¿sí o no? ¿No? La distancia que recorre ambos es la misma. Pero el móvil A, ¿qué movimiento experimenta? MRU, o sea, 30 distancia por tiempo, 30t. Y el móvil B, como parte de reposo, es rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como parte del reposo, su rapidez vale 0. Te queda 30t es igual. Un medio, parte acelerando con 2, con t al cuadrado. ¿Cuánto vale t? 30 segundos. Esa es la respuesta. ¿Ya? 30 segundos. Pregunta número 6. Determine la distancia recorrida por el móvil de 0 hasta 10. Te había mencionado en la teoría que el área bajo la recta me da información de la distancia, ¿sí o no? Entonces, acá tienes un área 1 y acá tienes un área 2. Como te piden la distancia recorrida o el espacio recorrido, es la suma de las áreas. Y eso es geometría. Área 1, base 8, altura 24 sobre 2. Área 2, base 2, de 8 a 10 hay 2. Altura 12 entre 2. Y a partir de ahí obtienes la distancia o el espacio recorrido. 108 metros. Vamos. 108 metros. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos queda por ahí unos minutitos, creo. Ya. Vamos a pasar al otro punto, ¿ya? A ver, te hago hincapié en algo. El movimiento vertical, acá termino, ¿ya? El movimiento vertical de caída libre es un caso particular del MRU, o sea, se utilizan las mismas ecuaciones. ¿Estamos? A ver, pregunta 7. Se suelta un cuerpo desde una altura h. Cuando tú sueltas un cuerpo, rapidez 0, ¿verdad? Rapidez 0. Se suelta desde una altura h, que yo no sé cuánto vale, pero según el dato del problema me dicen que llega al piso luego de 4 segundos. Altura es igual, fíjate la ecuación que estoy colocando, ¿ya? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, las ecuaciones del MRU son las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre son las mismas del MRU. En lugar de distancia estoy colocando altura. En lugar de aceleración se coloca aceleración de la gravedad. Como el bloque se suelta, rapidez inicial 0. Entonces, yo puedo calcular h, acá lo termino. Es un medio, la gravedad vale 10 según dato, por 4 al cuadrado. H, ¿cuánto vale? 5 por 16. H vale 80 metros, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué pasaría si ahora el mismo cuerpo se suelta, velocidad 0, desde una altura que es la mitad de la cual se soltó inicialmente? O sea, yo ya sé que se soltó de 80. Ahora se va a soltar desde 40 metros. ¿Qué tiempo tardará en impactar? Lo mismo, h es igual directo, un medio de g por t al cuadrado, ¿no? Porque la rapidez inicial vale 0. O sea, te queda 5 por, perdón, h ya lo conozco ya, discúlpame. H ya lo conozco. H vale 40. Es igual a 5t al cuadrado. T al cuadrado es igual a 8.
¿no? T cuadrado es igual a 8. Ese 8 lo puedes expresar como 4 por 2. Le saca la raíz cuadrada, te vale 2 raíz de 2 segundos. Eso sería la respuesta. ¿Ya? A ver, jovencitos, ¿todo correcto ahí? Creo que ya el tiempo se nos acabó. Fin de la clase 12:50. Ya, listo. Ya, bueno. Eh, Queda una pregunta, ¿ya? Pero la pregunta de acá, dame un segundito, ¿ya? Como te estaba mencionando, son casos particulares. El movimiento vertical de caída libre es un caso particular. A ver, eh, te lo explico acá algo rapidito, ¿ya? ¿Al cabo de qué tiempo la piedra se encontraba a 45 metros del nivel de lanzamiento por tercera vez? El borde de un acantilado, algo pequeño, ¿ya? Hacia arriba se va a lanzar una partícula con una rapidez, yo no sé cuánto vale. Vale 40, ¿no? Vale 40, discúlpame. Ya. ¿Qué tiempo transcurre para encontrarse a 45 metros del nivel de lanzamiento por tercera vez? La primera vez es cuando se encuentre por acá, a 45 metros. La segunda vez es cuando esté cayendo, a 45 metros. La tercera vez, con respecto al nivel de lanzamiento, deben encontrarse por acá. Acá está. Acá está. Escúchame, por favor. H es a 45 metros por tercera vez. Altura, acá lo termino, es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo cuadrado. Pero acá lo voy a trabajar con vectores. Con vector, ¿qué quiere decir? Si acá está tu nivel de referencia, ese vector como apunta hacia abajo es negativo, ¿sí o no? 45. La velocidad apunta hacia arriba, 40. T. Más un medio. La gravedad siempre apunta hacia abajo, es negativo, por T al cuadrado. Entonces te queda 45 negativo es igual a 40t menos 5 veces t cuadrado. Simplifica, por favor. Quinta, t al cuadrado, quinta, 8, ¿no? 8t, y acá quinta te queda 9, ¿verdad? Menos 9. Ordénalo. T al cuadrado menos 8t menos 9 es igual a 0. T y t, 9 y 1, ¿dónde va el menos? Ahí va el menos, ¿no? Listo. Ahí está. Dos valores. T es 9 segundos y t vale menos un segundo. Entonces, la respuesta es 9. ¿Ya? Listo. Te doy las alternativas, ¿ya? Discúlpame, por favor, por robarte tu tiempo. Las alternativas ahí los voy a marcar, ¿ya? La pregunta número 1, a ver si lo tienes ahí a la mano, ya después esto va a quedar grabado. La pregunta 1 es la B, la pregunta 2, es la D, la pregunta 2 es la D, acá me he equivocado, y la pregunta 3 es la A, ¿ya? La pregunta 3 es la A. Pregunta 3 es A, la 4 es la C y la 5 es la B. Listo, jovencitos. Ahí tienes las respuestas a tus ejercicios propuestos, ¿ya? La próxima clase voy a tratar de mis tiempos manejarlo bien para poder fin de la clase y receso hasta la 1, ¿ya? Listo. Nos vemos, cuídense, ¿ya? Disculpe por haberte robado unos minutos. Nos vemos hasta la próxima clase, ¿ya? Gracias por todo. Chao, Muchas nos gracias, vemos. profesor. A Cuídese. ustedes, nos vemos, chao, nos vemos.